derecho internacional privado y habíamos planteado el tema de lo privado, del derecho internacional privado, y nos habíamos concentrado precisamente por el impacto que este aspecto de la naturaleza tiene en la cuestión de las fuentes. Nos habíamos concentrado en el problema, en la cuestión de el derecho internacional, ¿no? O sea, del carácter internacional del o no del derecho internacional privado. Y ahí habíamos leído el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, una convención que vamos a manejar mucho en este curso, porque es la convención, es el texto que, donde por primera vez se contemplan en forma bastante completa los problemas de la teoría general de esta materia, ¿no? Entonces es un tratado sumamente importante digamos, en lo que es el derecho internacional privado interamericano. eh, por lo tanto, márquenselo, creo que ya lo dijimos el otro día, que se lo marquen allí como uno de los textos de consulta este, muy frecuente. Entonces habíamos ese texto que, como decíamos, refiere a todas a la mayor parte de los problemas de la teoría general del derecho internacional privado. em, Empieza por el principio y empieza abordando este problema, ¿no? Entonces, en este problema de la naturaleza y las fuentes del derecho internacional privado. Y si lo volvemos a retomar, ese artículo decía: la determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con un derecho extranjero se sujetará a lo establecido en esta convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados partes. En defecto de norma internacional, los Estados partes aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno. Y habíamos analizado un poquito este artículo, desmenuzándolo un poquito, y bueno, cuando ese artículo al principio hace referencia a la determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero, habíamos comentado que a lo que se está refiriendo es a la determinación del derecho aplicable a la relación privada internacional. O sea, esas situaciones vinculadas con derecho extranjero no son otra cosa que las situaciones jurídicas privadas internacionales, ¿sí? Y lo que la norma pretende decirnos es dónde tenemos que buscar nosotros las soluciones, el derecho aplicable a esas situaciones o a esas relaciones privadas internacionales. Así empieza, ¿no? Para saber cuál es el derecho aplicable a las relaciones privadas internacionales, dice luego: se sujetará a lo establecido en esta convención y demás convenciones internacionales, ya suscritas o que se suscriban en el futuro, que sean bilaterales, o sea, entre dos países, o multilaterales, entre muchos países, por los estados parte. Entonces, resumiendo lo que
a lo que apunta este inciso primero del artículo primero es a decirnos que para saber cuál es el derecho aplicable a las relaciones privadas internacionales, tenemos que ir en primer lugar a los tratados, ¿sí? Tenemos que ir a los tratados, tenemos que consultar a los tratados. A los tratados que tenemos vigentes con el Estado en cuestión, o sea, con el Estado con el que estamos vinculados a través de esa relación privada internacional. ¿Sí? Para saber cuál es el derecho aplicable a una relación privada internacional que involucra a nuestro Estado y a otro u otros estados, lo que tenemos que hacer primero es ver si hay un tratado entre esos estados. Y si hay un tratado entre esos estados, ese tratado se debe aplicar. ¿Sí? Luego, en el segundo inciso, creo que habíamos llegado al segundo inciso, dice, en defecto de norma internacional, es decir, a falta de un tratado, los estados parte aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno. Y acá hacíamos una precisión que tenía que ver con la terminología, ¿no? Y decíamos que acá hay una imprecisión en la terminología justamente utilizada por la Convención, porque habla de las normas de conflicto del derecho interno, cuando en realidad deberías decir las normas de conflicto del derecho nacional del Estado. ¿Por qué? Y vuelvo también a lo que ya habíamos dicho, pero medio al final de la clase. El ordenamiento jurídico de un Estado, o en el ordenamiento jurídico de un Estado, podemos encontrar aquella parte de la normativa, aquella parte del ordenamiento jurídico que refiere a las, o que fue elaborado por el Estado para contemplar las necesidades de las relaciones nacionales, totalmente nacionales, y eso es el derecho interno del Estado. Y por otro lado tenemos aquellas normas que el Estado creó para contemplar las necesidades de las relaciones privadas internacionales. Y ese es el derecho, esas son las normas de conflicto o el derecho internacional privado de fuente nacional. ¿Sí? Es decir, estas son normas elaboradas por el legislador nacional para contemplar exclusivamente a las relaciones internacionales. Ejemplo, en nuestro país, la ley 19.920, la ley general. Esa fue una ley pensada para regular las relaciones privadas internacionales. ¿Sí? No, no se aboca a las relaciones nacionales, como por ejemplo las soluciones del Código Civil uruguayo. ¿Eh? La ley 19.920 está pensada para resolver los problemas que plantean las relaciones internacionales. Es incorrecto, bueno, ya, es incorrecto hablar de derecho interno, hay que hablar de derecho nacional. O sea, generalmente se habla de las normas de derecho internacional privado de fuente nacional. ¿Por qué? También tenemos a las normas de derecho internacional privado de fuente internacional, que son los tratados. ¿Ah? Entonces, para distinguir a estas normas, como la Ley 19.920, de los tratados de los que Uruguay es parte y del derecho interno, que es otra cosa, hablamos de las normas de derecho internacional privado de fuente nacional.
¿sí? Entonces, ¿esto les quedó claro? Porque esto, sobre todo en las primeras clases, en los primeros tiempos que uno entra en contacto con el derecho internacional privado, puede generar algún tipo de dificultad. Por eso me importa que esto lo entiendan. Y porque la Convención Interamericana también puede contribuir un poquito, cuando habla del derecho interno, puede contribuir un poquito a confundir, ¿no? Pero si les queda claro esta, esto que les estoy diciendo ahora, eh, me quedo tranquila. Si no, pregunten si no les quedó claro. Profesora, entonces sería así. Para lograr determinar cuál sería el ordenamiento jurídico aplicable, lo primero que tenemos que hacer es observar si con ese Estado que también está involucrado en la relación eh, jurídica internacional, tenemos tratado, convenio, convención, Sí, ¿verdad? En sí, su defecto, si no lo hubiera, entonces vamos a nuestro derecho de fuente nacional, pero es exacto. internacional, en este caso la 19920. Claro, a nuestro derecho internacional privado de fuente nacional, que es la 19.920 y hay otros textos también, ¿eh? O sea, hay otros, hay otro, está, ahora después cuando hablemos de las fuentes vamos a hablar de eso, pero no es solo la ley 19.920. En materia procesal tenemos el CGP, ¿no? O sea, el título de normas procesales internacionales del CGP, o el capítulo de las sociedades constituidas en el extranjero en la ley 16.060. O sea, hay otras normas. Es cierto que la norma principal, la más importante, es la 19.920, pero hay otros también, otras normas de derecho internacional privado de fuente nacional, con las que vamos a trabajar en el curso. Daniela, Sí, buen día. Así que la 19920 es la que sustituye el apéndice, ¿verdad? Del Código Civil, la claro. que está en Claro, vigencia, ¿verdad? exactamente. El Bien. apéndice del Código Civil estuvo en vigor por 80 años, con mucho vigor, pero era una norma muy sintética, que tuvo en su momento el gran valor de sistematizar, y de reunir en un cuerpo las soluciones más importantes que el país tenía en ese momento, en derecho internacional privado. Eh, pero bueno, el tiempo pasó y las cosas se complejizaron y bueno, era necesario una actualización del derecho internacional privado de fuente nacional y completarlo también, porque había muchos. Discúlpenme un segundito, por favor, perdónenme un minuto. Disculpen. Lo que les decía era que esta ley general vino a actualizar y a establecer a regular nuevos problemas que se plantearon desde 1941, en que se había aprobado la ley, lo que fue el apéndice del Código Civil. eh, Surgieron nuevos problemas, nuevas situaciones y había también muchas cuestiones que ya existían en aquella época, pero que no habían sido objeto de regulación. Entonces, la ley general viene como a completar, a actualizar y completar el derecho internacional privado de fuente nacional, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea el único texto, ¿tá? Esto vamos a ver que hay
otros varios textos que también contienen normas de derecho internacional privado y que fueron elaboradas por nuestro legislador nacional. ¿Sí? Son fruto del trabajo de los legisladores nacionales. Belén, Buen día. ¿qué tal? Sí, que está bueno que haga la aclaración esa de que en realidad tenemos más normas, no solo la 19920, porque en realidad la 19920, si es una norma muy importante, se aplica solo en la materia civil. Después todo lo que es, bueno, está en CGP, tenemos las cuestiones procesales, después, como bien dijiste, la ley de sociedades comerciales regula Sí, sociedades la ley de extranjeras, concursos, sí, por eso, y en el Código Civil también hay varias disposiciones de esto, entonces está buena esa aclaración. sí, 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 es importante. Bruno, Una consulta para nuestro estudio, digamos, ¿no? sí. Entonces, cada vez que en los textos, que a veces no están muy actualizados, vemos una referencia al apéndice del Código Civil, atención, Ah, sí, momento, atención, vamos sí. a buscar la norma o que haya derogado eso o que no, para saber cuál es la que está en Claro. vigencia. Sí, si ustedes tienen la versión anterior del libro de Fresnedo, por ejemplo, que hace referencia al apéndice del Código Civil, sí, prestar atención porque efectivamente ahí hay que buscar la referencia en la ley general. En muchos casos, la ley general mantiene las soluciones del apéndice del Código Civil. Hay algún caso en el que ha habido un cambio muy importante, y hay otros casos, la mayor parte de los casos, van a ver que la ley general contempla situaciones o regula situaciones no contempladas por el Código Civil. Porque fíjense ustedes que el apéndice del Código Civil tenía, a ver, iba del 2393 al 24004. O sea, fíjense que tenía 12 artículos. Y esta ley general tiene más de 60. Entonces, hay muchas cosas que el apéndice del Código Civil no contemplaba, no regulaba, y sí lo hace la ley general, resolviéndonos muchos problemas. A ver, nosotros, esto abre un pequeño paréntesis, nosotros cuando estaba vigente el apéndice del Código Civil, parte de las preguntas o de los casos que poníamos en los exámenes o en los internos, eran casos que requerían determinar cuál era la ley aplicable a situaciones que no estaban reguladas en el apéndice del Código Civil. Entonces era poner al estudiante en esta situación. O sea, este es un tema que no está regulado en el apéndice del Código Civil. ¿Cómo lo resuelve? Esto, por supuesto, lo habíamos estudiado antes, ¿no? Porque hay mecanismos para esto. Pero había una cantidad de situaciones en las que se planteaba esto. O situaciones en que la norma era tan sintética que había que interpretar qué había querido decir el legislador en esa norma, o sea, qué abarcaba esa norma, ¿no? Si se limitaba estrictamente a una interpretación pie de letrista, el ámbito de aplicación era muy, muy reducido. Si se tomaba una interpretación más amplia, abarcaba otras situaciones. Bueno, todo eso a nosotros nos daba elementos para poner casos y para hacer preguntas. Todo eso hoy fue resuelto. O sea, nos sacó a los profesores material para casos que se requería, digo, se requería que el estudiante, como futuro profesional, saliera dominando esas técnicas, ¿no? Porque las iba a tener que usar muchas veces. Y sin embargo, hoy muchos de esos problemas han sido resueltos por la ley general. ¿Ah? O sea que, ojo sí, si están manejando un libro que es anterior a la ley general,
cuando haga referencia al apéndice, van a tener que prestar especial atención porque ni el número va a coincidir, ni tal vez lo que se diga en ese libro sea exactamente igual a lo que pasa ahora, porque probablemente se diga algo sobre ese artículo del apéndice, se plantee alguna dificultad que hoy está resuelta, ¿no? Rubens, Bueno, buenos días. ¿qué tal? Este, la consulta, o un poco ratificar, ¿no? En materia de fuente nacional, las Sí, leyes que sí. ratifican tratados o convenciones, ya sea con un Estado bilateral o multilateral, también, ¿verdad? Son fuente de derecho y tenemos que recurrir a ellas. Digo, ¿cómo se maneja también con la ley Sí. 19.920, ¿no? Bueno, eso que usted está mencionando es algo que en lo que yo me iba a tener cuando habláramos de las fuentes, pero ya lo digo ahora. Las leyes que aprueban tratados son eso, leyes que aprueban tratados. Es decir, la ley que aprueba un tratado, si ustedes alguna vez vieron una ley que aprueba un tratado, porque el texto de la ley que aprueba un tratado es, artículo 1, apruébase el tratado de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Y después el Es eso tratado. lo que dice. O sea, el contenido de la ley es la aprobación del tratado. Esto no convierte al tratado en una ley. El tratado sigue siendo un tratado. La ley que aprueba ese tratado es una etapa dentro de el proceso de ingreso de ese tratado a nuestro derecho positivo. ¿Ah? Ahora, después, cuando hablemos de las fuentes, yo me voy a extender un poco más en esto. Pero por ahora le hago esta aclaración. O sea, esa ley que aprueba ese tratado no convierte al tratado en una ley. Eso es clave que ustedes lo tengan claro, porque si no, si esto fuera así, si se aprobara luego una ley nacional distinta al tratado, esa ley derogaría el tratado. Y esto no es así. Una ley posterior no deroga un tratado anterior. ¿Está claro? O sea, porque el tratado es otra fuente, es otra cosa. El tratado no se convierte en ley por la aprobación por la ley. El tratado pasa a formar parte de nuestro derecho positivo una vez que se, se han cumplido toda una serie de etapas a las que vamos a hacer referencia después, toda una serie de etapas para que ese tratado se incorpore a nuestro derecho positivo. Pero eso no lo convierte en ley. ¿Está claro? Bien. Cristina, Sí, buen día, profesora. Entonces, la ley lo que hace únicamente, o sea, es para la incorporación de ese tratado. claro, el texto, o sea, la ley, eh, a ver, entonces para que les quede claro, voy a saltear varios pasos y voy a ir a esto, así les queda bien clarito. Cuando, o sea, un tratado pasa por varias etapas para pasar a ser derecho positivo de un país. La primera etapa es la negociación del tratado, ¿sí? En esa etapa participa el poder ejecutivo, normalmente el poder ejecutivo de un país, que designa a sus representantes para participar en la negociación, que puede ser bilateral, puede ser con otro estado, como nosotros tenemos varios tratados bilaterales, yo qué sé, por ejemplo, con Argentina con Argentina o con España, por ejemplo, tenemos acuerdos bilaterales sobre alimentos o sobre restitución de menores con Argentina. ¿Ah? Esos fueron tratados que fueron negociados en el ámbito bilateral entre delegados uruguayos y delegados argentinos o delegados españoles.
o el que sea. Pueden ser multilaterales en el ámbito de un organismo internacional, como esta Convención Interamericana, por ejemplo, de normas generales, que yo le decía que se aprobó en el marco de la OEA. Esa convención, o sea, para negociar esa convención, el Estado uruguayo designó sus representantes, sus delegados, que fueron a la conferencia y allí discutieron con otros delegados de otros países sobre este texto. Esa es la etapa de la negociación. La etapa de la negociación generalmente se termina con un texto que, si el Estado está de acuerdo, lo firma. Esa es la suscripción del tratado, ¿sí? También, un tratado bilateral los firman un representante de un Estado y un representante del otro Estado. O uno multilateral, como esta Convención Interamericana, por ejemplo, lo suscriben los representantes de cada uno de los estados que participaron en esa negociación. Puede pasar que un Estado no lo suscriba en ese momento o porque no es parte de ese organismo, por ejemplo, esto sobre todo pasa en los tratados multilaterales, ¿no? Por ejemplo, el convenio de La Haya de restitución de menores, Uruguay no lo suscribió porque no era parte de La Haya cuando se firmó ese tratado, entonces nunca lo firmó. Pero acá no termina la historia. O sea, después que el tratado se firma por el representante enviado por el Poder Ejecutivo, ese tratado tiene, o sea, todavía no está en condiciones de entrar en vigor para el país, para ser aplicado, todavía no obliga al Estado. Entonces, ese tratado luego tiene que pasar, en el caso de nuestro país, de acuerdo con las normas constitucionales, tiene que pasar por el al filtro del legislativo. Parlamento. Entonces, este tratado, el Poder Ejecutivo, que es el que negoció ese tratado, le envía al Parlamento, al Poder Legislativo, un mensaje pidiéndole que lo apruebe a ese tratado. Entonces, le manda un mensaje donde le dice en qué consiste el tratado, le explica las virtudes de ese tratado y por qué es bueno que el país lo apruebe y que sea derecho positivo para el país. Se envía ese mensaje y el Poder Legislativo lo estudia, a veces lleva muchos años la aprobación, a veces no se aprueba. Acá ha pasado, hay un tratado por ahí, una convención sobre ley aplicable a los contratos internacionales que nunca fue aprobada, fue al Parlamento y nunca fue aprobada. Pero en general sí, se aprueban. El Poder Ejecutivo envía ese mensaje, el Poder Legislativo lo estudia, llama a representantes del Poder Ejecutivo para que le expliquen, llama a expertos. Bueno, es un largo proceso y esto termina en el Poder Legislativo con, a ver, perdón, me comí algo. Cuando el Poder Ejecutivo envía el mensaje, manda ese mensaje con un proyecto de ley que es, que dice, el proyecto de ley dice, numeral uno, apruébase la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. O sea, tiene artículo único, profesora. Tiene artículo único, Ujú. exactamente. El Bien. artículo es apruébase el tratado tal. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Entonces, después que el Parlamento estudió todo el texto que se le mandó al Parlamento, el Parlamento dice, bueno, lo aprobamos, estamos de acuerdo. Se aprueba el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo promulga esa ley, ¿sí? Promulga esa ley y ahí terminó la etapa nacional de ese tratado. O sea, terminó la etapa
para incorporarlo a nuestro ordenamiento jurídico en la etapa que se desarrolla en el territorio nacional, pero todavía ese tratado no, o sea, el Estado lo aprobó. El Parlamento dijo, estamos de acuerdo en que esto sea derecho positivo, pero todavía no entró en vigor ese tratado para el Uruguay. ¿Por qué? Porque normalmente los tratados contienen cláusulas que establecen cuándo entran en vigor. Y para que entren en vigor los tratados, generalmente hay que avisarle a la otra parte, ¿no? Y la otra parte también tiene que o sea, tiene que también estar de acuerdo en aplicarlo. Entonces, si el tratado es un tratado bilateral, muchas veces lo que se hace es como un intercambio de notas, o sea, un Estado le comunica al otro, lo aprobamos por ley y estamos en condiciones de que este tratado se aplique a partir de tal momento, de tal fecha. Y cuando se produce ese intercambio de notas, entra en vigor. Cuando los tratados son multilaterales, o sea, cuando hay muchos estados parte, o varios, más de dos, generalmente en el tratado se establece que el tratado entra en vigor tantos días después del depósito del instrumento de ratificación. O sea, el Estado, en este caso Uruguay, por ejemplo, con la Convención de Obligaciones Alimentarias, una vez que el Parlamento aprobó esa ley y el Poder Ejecutivo la promulgó, el Poder Ejecutivo lo que hace es designar a lo que se llama un plenipotenciario, le otorga un poder, ¿sí? Le da un poder, como le daríamos cualquiera de nosotros, en este caso de la Convención de Obligaciones Alimentarias, a nuestro embajador ante la OEA, para que depositara el instrumento de ratificación. O sea, ese es un instrumento, es una cosa, es un mensaje, en este caso a la OEA, hecho en un papel muy lindo, con el escudo nacional en dorado y todo, es una cosa muy, muy formal. Y el embajador nuestro ante la OEA pide una audiencia para presentar ese instrumento del cual surge que el Uruguay ha resuelto ratificar lo que dijo cuando firmó el tratado. O sea, el Uruguay había firmado el tratado cuando se negoció y ahora que el Parlamento lo aprobó, ratifica esa voluntad de obligarse mediante el tratado. Podría haber pasado, como en el caso de La Haya, del convenio de restitución que yo les dije, que no lo hubiera firmado. En ese caso lo que se presenta es el instrumento de adhesión. O sea, no hay nada que ratificar porque no había ninguna firma anterior. Lo que hace el Estado es adherir, en este caso, ¿sí? al, al tratado. El efecto es el mismo, es igualito que si hubiera firmado antes y ahora ratificara. Solo que como no había habido una firma al momento del cierre de la negociación, no hay nada que ratificar. Lo que hace el Estado es adherirse a los demás estados que ya son parte. Con la adhesión, generalmente, lo que pasa después de la adhesión es que los tratados en general, como después de la adhesión o de la ratificación, los demás estados se tienen que enterar que ese estado se unió al tratado, se establece generalmente en los tratados, en los artículos finales, un periodo para que entre en vigor. Pónganle ustedes 30 días después del depósito del instrumento de ratificación. Ustedes fíjense en algún tratado que tengan por ahí, van a ver que al final dice cómo entra en vigor el tratado. Y una vez que ocurrió eso y que pasó ese periodo, ese tratado
obliga al Estado que adhirió o que ratificó. O sea, el Estado al hacer todo esto asumió la obligación ante los demás estados de aplicar ese tratado. ¿Ah? Como los demás también asumieron la obligación de aplicarlo cuando estemos involucrados en una cuestión de esa materia, de la materia abordada por el tratado. Por lo tanto, todo esto que les he contado es para que ustedes vean que la ley es una etapa dentro de todo el proceso que involucra la incorporación del derecho del tratado a nuestro derecho positivo y que hace obligatoria la aplicación del tratado. Doctora, esto lo vimos en Internacional Pública, si mal no recuerdo, era el tema del monismo y el dualismo, que Jimena Exactamente, Lechaga decía que era partidario del monismo, ¿no? Que como que entraba directamente, no hacía falta esa instancia de sanción por el Parlamento. Pero, si mal no recuerdo, a ver, estoy o sea, hablando de esto pasado muchos años atrás. sí, porque, bueno, porque ahí está, según el monismo nacional, el tratado como que queda incorporado a través de una ley y por eso es como que depende de la ley para ser derecho positivo y por eso se habla del monismo nacional. Pero también se habla del monismo internacional cuando se dice que el tratado tiene más jerarquía que la ley, que esto en nuestro derecho positivo no es tan claro. O sea, por ejemplo, en la Argentina sí, pues en la Argentina a nivel constitucional está establecido que los tratados tienen más jerarquía que la ley. Eso en la Argentina a nivel constitucional está establecido esto así. Los tratados tienen mayor jerarquía que la ley, pero en nuestro caso no. Entonces, todo esto viene a cuento, y este artículo 1 viene a cuento de lo que es la posición de la que hablábamos en la clase pasada, sustentada por el doctor Operti, y que nos parece como que es la más ajustada. En realidad, eh, no estamos ante un tema de qué tiene más jerarquía o qué no. De lo que estamos hablando es de lo siguiente. Cuando el Estado uruguayo tiene un tratado con un determinado país, llegado el caso de que, por ejemplo, en un caso de obligaciones alimentarias, pónganle ustedes, que tenemos la Convención Interamericana, y el problema de alimentos se da entre Uruguay y o sea, entre personas que involucran al Uruguay con otro estado parte de la Convención Interamericana, el tema no es que el tratado tenga más jerarquía, el tema es que el Estado uruguayo se obligó mediante un tratado. Entonces, el Estado uruguayo debe aplicar ese tratado porque así se comprometió a hacerlo con los demás estados. El ámbito de aplicación, o sea, donde se aplica el tratado, no se aplica la ley, porque el Estado asumió la obligación de aplicar ese tratado. Eso lo dice además la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, ¿no? O sea, que el derecho interno, las normas del derecho interno no pueden o sea, no pueden ser una excusa o una justificación para dejar de aplicar un tratado. Entonces, cuando yo tengo un tratado, debo aplicar el tratado. No hay una competencia entre ley y tratado, porque la ley no entra a tallar en el espacio del tratado, no compite con el tratado acerca de cuál es, o sea, cuál tiene más jerarquía o no. ¿Está? Y lo mismo pasa con la ley. Cuando yo llego a aplicar la ley, es porque no tengo tratado, entonces tampoco hay competencia. En el espacio que no ocupa el tratado, porque yo no tengo ningún tratado con ese país, ese espacio sí lo ocupa la ley. Son ámbitos de aplicación diferentes. El ámbito que ocupa, en el ámbito que existe el tratado, no compite con la ley, existe el tratado. Hay que aplicar el tratado.
Y en el ámbito en que se aplica la ley tampoco hay competencia porque no hay tratado. Si se aplica la ley es porque no hay tratado que me obligue con ese estado en cuestión. Bueno, perdón, tengo a Ángela con la mano levantada hace un rato Eh, y no sé si se escucha. sí, Hola. Sí, está, sí, porque voy en viaje y tengo que sacar el video. Disculpe, profesor. Buenos días para todos. No, era solamente un comentario sobre este artículo 1 también, que viene de la mano con esto también de que usted acaba de hablar ahora. Porque analizándolo, cuando dice, lo digo como que en palabras normales ahora, bueno, de que si existe un tratado ahora o si existe, o sea, si ya existía, si existe ahora o si a futuro se llegan a acordar algunos estados, algún tratado, como que va a estar esa primacía. Y viene de la mano con esto, profesor, que usted decía de la jerarquía, de que no es que está peleando este artículo 1 o esta ley con el tratado, sino que es como que ya deja sentado este mismo artículo que se va a respetar la voluntad que puedan tener a futuro los estados que eventualmente lleguen a acuerdos y que decidan elaborar un tratado. Entonces eso es como que marca un respeto a nivel internacional, como que bueno, no importa que ahora no tengan nada fijado o nada acordado, si lo hacen a futuro se les va a respetar y va a ser tan válido como los que ya tienen tratados vigentes. Y después otra cosa sobre lo que usted estuvo comentando de los estados que son, de los estados, no, de los tratados que pueden ser bilaterales, se me recordé un caso, un ejemplo que ponía Oparty en cuanto al tratado que existía sobre accidentes de tránsito que era un tratado civil de accidentes de tránsito que tenía Uruguay con Argentina, que luego pasó a ser regional por el tema de que se empezaron a adherir y a ratificar otros estados y pasó a ser vigente para todo el Mercosur. sí, Era eso. en realidad no es que ese tratado pasó a ser regional. El tratado, hay un Como que tratado bilateral con Argentina sobre se amplió la... responsabilidad civil por accidente de tránsito, que luego se tomó como base para elaborar un tratado multilateral en el ámbito del Mercosur, del que Bueno, es ahí parte era ese, que fue Argentina en San también, Luis, ¿no? creo, ¿no? El No fue en protocolo San de San Luis Luis, que... sí, Y ahí fue que exactamente. ampliaron el alcance. Está, disculpe el error. No, 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 está bien, pero quiero decir que no es el mismo tratado que después se sumaron más, sino que sirvió como antecedente para un tratado multilateral, ¿no? A ver, ¿hay algún autor que en este artículo 1 de la Convención Interamericana, esto se lo digo porque capaz que leen algún material que puede llegar a ustedes, algún material y se encuentran con que dice que en este artículo 1 lo que se consagra es el monismo internacional y la supremacía, por lo tanto, la supremacía del tratado con respecto a la ley, ¿no? Hay posiciones que interpretan este artículo de esta manera, que este artículo consagra el monismo internacional. Eh, la posición del doctor Operti, por supuesto, ustedes pueden sostener, esto creo que no lo dije todavía en esta clase, pero viene bien esto para decírselos. La, la, mm, en esta clase se pueden sostener las posiciones que cada uno crea, que entienda que es la adecuada. O sea, nosotros acá o sea, acá no se castiga el tener una opinión diferente. O sea, ustedes pueden sustentar la opinión que ustedes entiendan que es la más adecuada. Eso sí, cuando se sustenta una opinión en los escritos, ¿no? Me refiero a los escritos, a los exámenes, hay que fundamentarla, ¿no? Pero ustedes van a ver que en derecho internacional privado en muchos temas hay varias opiniones. Entonces, ustedes pueden sustentar la opinión que ustedes consideren más adecuada. Nadie les va a poner que un caso está mal resuelto porque ustedes lo hicieron en base a una interpretación que no es la que a nosotros más nos gusta, siempre y cuando esté fundamentada. O sea, cuando uno sostiene una posición, debe fundamentar por qué sostiene esa posición. Porque eso les va a pasar
cuando sean abogados, ¿no? O incluso los escribanos también. O sea, ustedes tienen que fundamentar, en el abogado sobre todo, en un escrito que presenta, tiene que fundamentar, porque si no el juez no le da corte, ¿sí? Va a tomar la opinión del otro abogado. Tiene que Lo que dar un pasa es fundamento sólido de por qué está sustentando esa opinión. ¿Ah? Lo que pasa es que hay ahí una categoría entre supralegal e infraconstitucional que la estamos creando, digo, porque si fuera de nivel constitucional, yo esto siempre lo veo como que es una modificación constitucional por un medio no previsto. Entonces ya me hace un poquitito de ruido, Sí. ¿no? Pero Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos una disposición que establezca esa primacía del tratado como en por encima de Argentina, que la estaba ley, diciendo usted. como en el caso de la Argentina, ¿no? Entonces por eso se da posibles soluciones de acuerdo pero bueno. Claro, entonces recobran vigor las posturas, las posiciones teóricas con respecto a la naturaleza, ¿no? Yo les confieso que a mí la posición del doctor Operti me seduce mucho, me parece, me gusta mucho, porque efectivamente yo creo que es así, o sea, yo no puedo aplicarla, o sea, no aplico la ley porque esté, o sea, en defecto del tratado, eh, porque esté por debajo del tratado. La aplico porque no hay tratado en ese caso. Si yo no tengo un vínculo con el otro Estado, no tengo una solución común con el otro Estado, entonces, deme un minuto, por favor, porque se me está agotando la batería. Un minuto. Ahora sí. Disculpe. Em, yo les decía, si yo no tengo un tratado que me vincule con el otro Estado, como pasa con muchos países, entonces no es una cuestión de jerarquía, es que no tengo una norma en común con ese país. Entonces, como tengo la ley, aplico la ley, ¿sí? Ahora, si tengo un tratado, yo misma asumí, o sea, el Estado asumió la obligación de aplicar ese tratado. Entonces, si hay un tratado, el ámbito, o sea, la ley no tiene nada que decir en ese caso, porque hay un tratado. Entonces, la ley no compite en ese caso, no es que compite ni pierde la ley, es que el ámbito de aplicación natural es el tratado, porque, porque existe una solución común con el otro Estado, ¿no? Pero bueno, estos son, como les digo, son temas que son opinables, están dentro del margen del de la postura doctrinaria, porque no hay una norma de derecho positivo que marque la supremacía del tratado con respecto a la ley, lo que tenemos es esto. Es esta solución del derecho positivo que lo que me dice es esto y que tiene que ser una guía para nosotros ante cualquier caso que involucre elementos de extranjería. Lo primero que yo tengo que hacer es ver si tengo tratado con ese Estado. Si tengo un tratado, tengo que seguir en el tratado. Y si no tengo tratado, recién ahí puedo ir a mis normas de derecho internacional privado de fuente nacional. Gabriela, estaba con la mano levantada. Sí, era para agregar simplemente que el contenido del artículo 1 de la Convención también lo recoge el artículo 1 de la 19920 Sí, y lo a eso íbamos a ir ahora. explica Sí, bien exacto. detalladito y además agrega lo que es interpretación e integración también. Eso también, eso vamos a ver después, cómo se arregla. Estela, Sí, yo quería decir que el Parlamento puede decir que aprueba o no aprueba el tratado. Lo que no puede decir es que lo modifica. Sí puede admitir alguna reserva a algún artículo de ese tratado.
si fuera así, admitir alguna reserva y surge un conflicto con otro estado, donde está esa reserva del Estado uruguayo, y tiene que ver justamente con un tema relacionado con eso, ¿cómo se resuelve? Bueno, cuando, cuando el tratado contiene alguna, o sea, puede pasar que haya alguna solución del tratado que el Estado no, con la cual el Estado, generalmente la reserva es por temas serios, ¿no? No es una pequeña diferencia, es por temas serios. En ese caso, la reserva se plantea por el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo, a ver, una cosa antes, normalmente los tratados en esas cláusulas finales contemplan o sea, contemplan la posibilidad de plantear reservas o no. Em, y se dice cuándo se pueden presentar esas reservas, o sea, cuándo se pueden plantear esas reservas. Se pueden plantear en el momento de la firma en general, ¿no? Se pueden plantear en el momento de la firma o en el momento de ratificar o adherir al tratado, cuando se puede presentar reservas. Entonces, si el Estado en ese proceso de aprobación parlamentaria surge que hay alguna disposición que el Estado no está dispuesto a aplicar, alguna disposición del tratado, lo que hace el Poder Ejecutivo al momento de presentar el instrumento de ratificación es también acompañar el texto de la reserva. ¿Sí? Entonces, el organismo depositario, o sea, el que reúne todos los instrumentos de ratificación, por ejemplo, en el caso de la convención esta que yo les decía de alimentos, la OEA, que tiene guardados todos los instrumentos de ratificación, de adhesión, también tiene guardadas las reservas. Esa reserva que hace ese Estado la comunica a los demás Estados parte. Porque cuando el Estado reserva algún artículo, ese artículo, este Estado que presentó la reserva no lo va a aplicar. ¿Sí? Entonces, los demás estados respetan que este Estado haya reservado ese artículo. Y hay tratados que no admiten reserva. Algunos, Hay tratados que no admiten reserva. Sí, en general los tratados de derecho internacional privado sí admiten reservas, en general, ¿no? Yo no recuerdo ahora ninguno que no admita reserva. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940, que Uruguay es el depositario, porque son los tratados de Montevideo, o sea, se hicieron acá y por lo tanto es en Uruguay donde están guardadas todos los instrumentos que depositaron los demás países. En ese caso, Uruguay presentó dos reservas al Tratado de Derecho Civil Internacional. Muy brevemente, sobre esto vamos a volver, pero muy brevemente les comento, el Tratado de Montevideo de 1940 decía que el domicilio conyugal es el domicilio donde los cónyuges viven de consuno y si no se reputa por tal el del marido. Estábamos en 1940, ¿no? Y a continuación dice que la mujer separada o abandonada por el marido conserva el domicilio del marido mientras no establezca otro. Y después hay otro artículo que establece como juez competente para el divorcio el juez del domicilio conyugal. Lo que pasa es que atado el artículo S59 al artículo 9, que decía que
el domicilio de la mujer separada seguía siendo el otro, o sea, el del marido, sobre todo en épocas donde eh, había estados no divorcistas, como la Argentina, bastaba con que el marido se fuera a vivir a un estado no divorcista para que la mujer quedara atada a ese domicilio y a esa ley no divorcista y no pudiera disolver el vínculo matrimonial. Entonces, debido a eso, Uruguay presentó, o sea, reservó esos artículos 9 y 59, que siguen reservados. ¿Tá? Y bueno, y no se aplican, o sea, se aplica el Tratado de Montevideo del 40, pero no se aplica esos artículos 9 y 59. ¿Ah? Y los demás estados lo respetan que Uruguay no aplique esos artículos. También tenemos otro ejemplo, en esta Convención de Normas Generales que estábamos manejando ahora, hay un artículo que regula un instituto que vamos a ver más adelante, que es el Instituto del Fraude a la Ley, que cuando se aprobó la convención, cuando se ratificó, Uruguay no, Uruguay reservó ese artículo, porque la doctrina uruguaya, liderada por Alfonsín, o sea, Alfonsín ya no vivía, pero eso fue como una especie de homenaje a Alfonsín, no aceptaba ese instituto del fraude a la ley y entonces Uruguay presentó una reserva. Ese artículo estuvo reservado. Ahora con la aprobación en realidad el fraude a la ley, después con el paso del tiempo fue algo que en la práctica se aplicó y cuando se aprobó la ley general, se incluyó el fraude a la ley en la ley general. Por lo tanto, se entendió que ya no tenía sentido mantener la reserva que se había hecho a esta convención de normas generales. Y entonces, después de haber aprobado la ley general, Uruguay retiró, o sea, se presentó en la OEA y retiró la reserva. O sea, que ya ese artículo no está más reservado. O sea, que las reservas eventualmente pueden retirarse también. ¿Ah? Así que bueno, esto es un poco, no sé si Estela está eso explicado, está entendido. ¿Entendí? A ver, déjeme, porque hay un mensaje en el chat. El compilado normativo de Derecho Internacional Privado del SED, para poder adquirirlo, habíamos oído que tenía algunos errores. ¿Usted sabe si es así? La verdad que no sé, no recibí a mí no me hicieron ningún comentario, pero capaz que sí. Sí. De todos modos, con las clases ustedes se van a dar cuenta si tiene algún error. No creo que sean errores tan gruesos. Tampoco. Capaz que hay error en alguna palabra o algo, pero que con la clase no va a generar problema. Disculpen, pero técnicamente estoy un poco complicada hoy. Perdónenme. Bueno, a ver, espero que ahora sí. No sé por qué no me sigue apareciendo como con la batería baja y bueno, aparentemente ahora está bien. Bueno.
Em, Entonces, retomamos y vamos a, porque ustedes mismos habían comentado que esta solución que prevé el artículo 1 de la Convención de Normas Generales, en realidad en varias leyes nuevas, o sea, posteriores a esta convención que se aprobaron en el Uruguay, eh, que incorporaron capítulos de derecho internacional privado, se incluyó, o dice, al comienzo de ese artículo, de ese capítulo de derecho internacional privado, dice que esta ley o estas normas se van a aplicar en defecto del tratado. Si ustedes van al título 10, Normas Procesales Internacionales del CGP, por ejemplo, va a decir que esas normas del CGP son aplicables cuando el Uruguay no tiene un tratado con el Estado en cuestión. Si hay un tratado, hay que aplicar el tratado, ¿sí? Por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el capítulo de adopción internacional, tiene al principio, dice, estas normas sobre adopción internacional se aplican a falta de tratado, ¿no? Y así. Entonces, cuando se aprobó la ley general, también, o sea, que tiene un capítulo sobre los problemas de teoría general de esta materia, también se incluyó una norma general sobre esta cuestión, parecida al artículo 1 de la Convención de Normas Generales, pero con una redacción un poco más técnica. Y ese artículo 1 de la Ley General dice que las relaciones referidas a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos se regularán por las convenciones internacionales y, en defecto de estas, por las normas de la presente ley y las demás normas de derecho internacional privado de fuente nacional. O sea, vieron cómo acá esos comentarios que habíamos hecho hoy, como que quedaron incorporados, ¿no? Se simplificó y se mejoró la redacción del artículo 1 de la Convención de Normas Generales. En definitiva, lo que dice es que ante una situación que involucra a varios ordenamientos jurídicos, en primer lugar hay que acudir a los tratados. Tratados, convenciones, todos estos son sinónimos, ¿no? Tratados, convenios, convenciones, protocolos, todos son sinónimos. Y en su defecto hay que recurrir a las normas de la ley general o a las normas de otras leyes, a otras normas de derecho internacional privado de fuente nacional. El segundo inciso lo dejamos para más adelante, ¿ah? Porque el segundo inciso se refiere a lo que pasa cuando las normas de fuente nacional no son claras o no regulan un determinado instituto, que creo que habíamos puesto el ejemplo en las clases pasadas, por ejemplo, de la maternidad subrogada, ¿no? O sea, de la gestación por subrogación, que es, o sea, donde esta es una situación que la verdad que es típicamente internacional, porque ustedes vieron con la farándula y yo conozco más de un caso que no son de farándula, son casos uruguayos, son casos de personas que viven en el Uruguay y que han recurrido a la gestación por subrogación en el exterior. O sea, en este caso es un instituto que está muy vinculado con lo internacional. Sin embargo, no tenemos una norma que regule el problema internacional, o sea, el problema de las gestaciones este, eh, por subrogación que pueden tener lugar en el extranjero y pretenden hacerse valer en el Uruguay.
Bueno, estas situaciones luego más adelante vamos a ver cómo se resuelven. Por ahora no me pregunten porque no, de eso sí que no puedo entrar ahora a ver cómo se regula porque es complejo y todavía no estamos en condiciones de resolver ese problema, ¿está? Pero lo vamos a ver pronto, pronto lo vamos a ver. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a, vinculado con este tema, Profesora, disculpe. em, Dijimos, perdón, que con sí, excepción, entonces si hay tratado voy al tratado y si no voy a la ley general o a sí, esa ley CGT. general u otra norma de derecho internacional privado de fuente nacional, porque si es un Va, tema procesal, por ejemplo, normalmente no, o sea, no voy a encontrar la solución en la ley general, la voy a encontrar en el Código General del Proceso, por Y, ejemplo. y acá ¿No? no O si- tendríamos que tener en cuenta lo que hablamos de las normas de aplicación inmediata. bueno, a ver, esa reflexión es correcta. Em, Cuando hay una norma de aplicación inmediata, esa norma se antepone al tratado, ¿no? Esa es una norma de fuente nacional, siempre es de fuente nacional, por lo que dijimos el otro día, ¿no? Porque a través de esas normas el Estado trata de proteger algún ámbito de la vida jurídica del propio Estado. Entonces siempre se manifiesta a través de una ley. Eh, y sí, efectivamente, cuando estamos en un espacio de estas características, esa norma se antepone al tratado. Pero esto es excepcionalmente, ¿no? Es una situación excepcional, porque como dijimos, las normas de aplicación inmediata son excepcionales, ¿tá? Pero sí, es así, es así. Cuando tenemos una norma de aplicación inmediata, no hay tratado que valga, ¿tá? Bueno, entonces, habiendo visto lo relativo a la naturaleza, em, esto va de la mano con el tema de las fuentes del derecho internacional privado, de las que de alguna manera ya hemos hablado. Eh, la, eh, en el derecho internacional privado no tenemos, como hay sí en el derecho internacional público, un elenco, un listado de fuentes, ¿no? O sea, ustedes se acordarán del derecho internacional público que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece cuáles son las fuentes del derecho internacional público. Bueno, nosotros en el derecho internacional privado eso no lo tenemos. No, no hay un elenco de fuentes. Si ustedes leen los distintos libros sobre derecho internacional privado, se van a encontrar con distintas clasificaciones de las fuentes, ¿no? O sea, si ustedes miran a Alfonsín, van a ver que él habla de las fuentes formales y las fuentes materiales del derecho internacional privado. Si ustedes miran Fresnedo, van a ver que ella como que hace énfasis en las fuentes etáticas o extraetáticas o interetáticas, ¿sí? Bueno, todas estas son fuentes, o sea, son distintas formas de sistematizar el análisis de las distintas fuentes de elaboración del derecho. Lo cierto es que las fuentes formales del derecho internacional privado, o sea, las fuentes que obligan, son el tratado y la ley. Esas son las fuentes por excelencia que nos obligan en el derecho internacional privado.
Eh, de los tratados, o sea, los tratados son fuentes formales y son fuentes interetáticas en la terminología que utiliza Fresnedo, porque efectivamente tienen su origen en el acuerdo de voluntades entre los estados, por lo tanto son interetáticas. Em, ya hemos hablado, ¿sí? De los tratados, em, pero em, lo que podemos decir entonces, o sea, o podemos insistir en que el tratado es, a ver, junto con la ley, es la fuente principal del derecho internacional privado. Reiteramos, por las dudas, que el tratado sigue siendo tratado siempre, aunque ingrese a nuestro derecho positivo por la vía de la ley. En el derecho internacional privado nos vamos a encontrar con distinta terminología. Según los foros de elaboración de los tratados, nos vamos a encontrar con la denominación tratado, como por ejemplo los tratados de Montevideo, los tratados de Montevideo de 1889, de 1940, que se llaman tratados, siguen la denominación tradicional, ¿sí? Em, pero luego, dependiendo del foro, la denominación puede cambiar. Por ejemplo, los tratados aprobados en el marco de las CIDIP, que yo les nombré, de la OEA, de las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado, se llaman convenciones. Convención Interamericana sobre Normas Generales, Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. ¿Sí? La terminología allí fue la de convención. Hay otro foro de elaboración de tratados de derecho internacional privado que es la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Y allí, por ejemplo, los tratados se llaman convenios. ¿Ah? Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. ¿Ah? En el ámbito del Mercosur, por ejemplo, los tratados se llaman, en la primera época se llamaban protocolo, porque se consideraban como digamos, como un agregado al tratado original al tratado de Asunción original, ¿no? Entonces era como algo que se sumaba a ese tratado de Asunción original. Entonces tenemos, como hoy mencionó la compañera, el protocolo de San Luis sobre responsabilidad por accidentes de tránsito, o el protocolo de las leñas sobre cooperación judicial. ¿Ah? O sea, en esa primera época los tratados en el ámbito del Mercosur se llamaban protocolos. Ahora, más modernamente, tenemos los acuerdos. Tenemos el acuerdo de extradición, acuerdo sobre arbitraje en el ámbito del Mercosur. Bueno, todo esto, todas estas denominaciones son distintas denominaciones, pero todos son tratados en los términos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, o sea, son acuerdos entre dos o más estados, ¿sí? A